Hace una semana que ha comenzado la campaña para la declaración de la renta 2018, así que en estos últimos minutos de programa presten atención porque les vamos a contar las novedades de esta campaña y para eso está con nosotros Juan José Torquemada. Gracias por recibirnos. Buenos días. Muy bien. Nos va a contar un poquito cuáles son las novedades de este año. Tenemos varias novedades, por ejemplo, la campaña es más larga. Así es, este año la campaña de la declaración de la renta empieza el 4 de abril y acaba el 2 de julio. Si nos sale a pagar, lo tenemos que hacer antes del 27 de junio. Va a ser totalmente telemático, ya el tema de papel ha desaparecido. ¿Vale? Aparte de esto, pues la agencia tributaria ha sacado una serie de aplicaciones interesantes para hacer que el contribuyente se le haga más o menos la campaña de renta, como por ejemplo puede ser una aplicación en API, tanto en iOS como en Android. Lo único que tienen que hacer es introducir su número de identificación fiscal, tienen que introducir la fecha de validez de su DNI, ¿vale? Y un importe de la casilla correspondiente a la declaración de la renta del año anterior. Una vez que tengamos esa información, nos dará un codiguito y con ese código ya podemos obtener los datos fiscales. La aplicación automáticamente nos validará la declaración de la renta correspondiente. Aquí hay que decir que, al ser una novedad, concretamente hoy ha salido en las redes sociales que tiene un error esta aplicación, sobre todo si vamos a hacer la asignación a fines sociales, que no se puede hacer. Entonces tienen que sacar un nuevo bug, una nueva actualización de la aplicación para que nos permita realizar la asignación a fines sociales. También tenemos la renta web, que es lo mismo que el año pasado, por lo tanto eso lo debemos realizar a través de una página web de la agencia tributaria, sin ningún comentario. Otra novedad importante es que no vamos a obtener el borrador, es decir, la agencia tributaria se ha dado cuenta de que el borrador prácticamente tiene muy poca incidencia, entonces no vamos a recibir el borrador. Sí que lo vamos a recibir son los datos fiscales. Los datos fiscales en los que la Administración nos va a comunicar toda la incidencia, todos los datos fiscales del año 2017 que terceros le haya proporcionado. Por lo tanto, aquí hay que decir que respecto a los datos fiscales debemos de repasar, ¿de acuerdo?, si son correctos. ¿Por qué? Porque si falta algún dato fiscal de especial trascendencia en la declaración de la renta y no lo incorporamos, la Administración luego nos puede llegar a imponer sanciones. ¿De acuerdo? Bien. Otra novedad interesante es que la Administración ha sacado ahora la campaña Le Llamamos. ¿Y esto qué es? Para aquellos sujetos pasivos, contribuyentes, que tengan unas rentas o unos datos de escaso número respecto a la declaración de la renta, los funcionarios de la agencia tributaria le llamarán para confirmar la declaración de la renta. ¿De acuerdo? Bien. Tampoco vamos a recibir ya los SMS, que es donde nos darían el codiguito para poder obtener los datos fiscales. Una cosa interesante también va a ser el tema de los datos de fidelización del Banco Santander. ¿Esto qué es? Pues esto es lo siguiente. Con esto de que directamente el Banco Santander se ha quedado con el Banco Popular, los accionistas del Banco Popular han perdido su valor, han perdido el dinero. Eso hay que declararlo este año en la declaración de la renta, ¿vale?, como pérdida patrimonial. El Banco de Santander lo que ha hecho es, para todos aquellos que son accionistas y son titulares de deuda subordinada del Banco Popular, les permite tener unos bonos de fidelización, ¿vale?, para contrarrestar precisamente la pérdida. Bien, y para que no denuncien al Banco de Santander. Pues esa adquisición de esos bonos de fidelización lo debe de incluir también como ganancia patrimonial. De tal forma que tenemos pérdida patrimonial por las acciones del Banco Popular, ¿vale?, pérdida que se contrarresta con la ganancia patrimonial de la obtención de los bonos de fidelización. Por lo tanto, se quedaría a cero. Juanjo, ¿y la formación se considera una renta en especies en esta campaña? No. La formación que reciben los trabajadores en la empresa y que sea necesaria para poder realizar su trabajo no se considera renta en especie. Eso será gasto para la empresa y no se considera renta. Bien, otra cosa interesante también, como novedad en la declaración de la renta, es la transmisión de los derechos de suscripción. En el año 2016, antes del año 2016, no se considera ganancia o pérdida patrimonial y en este caso ya se considera ganancia patrimonial y lo debemos declarar. No va a haber mucha trascendencia en el sentido de que los datos fiscales ya vienen reflejados. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es recoger esa información en la declaración de la renta y ya está. ¿Qué ocurre con las deducciones de la Junta de Castilla y León? Punto importante. Pues sí. Hay bastantes deducciones a nivel nacional de cada una de las comunidades autónomas, pero concretamente la Junta de Castilla y León tiene unas deducciones
de mucho ámbito social, ¿vale? Pues tenemos deducciones, por ejemplo, por tener discapacidad, tenemos por maternidad, tenemos por paternidad, tenemos deducciones también por cuidado de hijos en guardería, al 100%, siempre y cuando ambos cónyuges estén trabajando. Tenemos también deducción por contratar a empleados de hogar que cuidan a nuestros hijos. Tenemos deducción también por nacimiento, por parto múltiple, por adopción. O sea, es una cantidad ingente de deducciones importantes que hay que tener en cuenta. También tenemos deducciones por alquiler de menores de 36 años. También tenemos deducción por la adquisición de menores en núcleos rurales. Es un abanico bastante interesante a tener en cuenta las deducciones de carácter autonómico. Y que, por cierto, para tener derecho a la deducción de carácter autonómico tenemos que haber convivido y estar empadronado en la Comunidad de Castilla y León, al menos 183 días. ¿Vale? O sea, vamos a tener derecho a estas deducciones si hemos vivido en la comunidad autónoma al menos 183 días. Otro punto importante que parece algo muy lógico, muy normal, que todo el mundo sabe, pero que no es así. Mucha gente tiene dudas. ¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta? Una pregunta muy interesante. Pues en principio todos aquellos... ¿Quién no van a estar obligados? Aquellos que ganen menos de 22.000 euros, ¿vale? Aquellos que ganen menos de 22.000 euros no van a estar obligados a hacer la declaración de la renta. Pero, claro, vamos a ver, la declaración de la renta es un mecanismo perfectamente matemático, de tal forma que para no hacer la declaración de la renta para aquellos que ganen menos de 22.000 euros, debemos hacer una cosa muy importante y es haber rellenado correctamente el modelo 145. Carlota, el modelo 145 es un modelo que nos facilita a las empresas a principios del año, es decir, en este caso estamos haciendo la declaración de la renta del 2017, en enero del 2017 las empresas deben de haber facilitado a los trabajadores el modelo 145. Ese modelo 145 debemos dedicar cuáles son nuestras circunstancias personales y familiares. Es decir, hay que decir si estamos casados, estamos separados, tenemos hijos, no tenemos hijos, si tenemos ascendientes, si pagamos préstamo hipotecario. Es muy importante indicar. ¿Por qué? Porque la empresa, con estos datos, va a coger y nos va a calcular exactamente el porcentaje de retención que nos debe de aplicar en la nómina. Esa cantidad, ¿de acuerdo?, de carácter mensual que nos va detrayendo en la nómina, va a ser exactamente el impuesto que debemos de pagar. Por lo tanto, el hecho de que no estemos obligados a declarar es porque ya lo hemos declarado mensualmente. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, nos hemos casado, estamos solteros en enero del 2017 y nos hemos casado en junio. Si esa circunstancia es novedosa para la empresa, debemos de comunicar. O si hemos tenido un hijo a lo largo del 2017, debemos de indicar, decirlo a la empresa para que nos recalcule correctamente las retenciones. ¿Qué es lo que pasa si lo hemos indicado mal? Pues puede pasar lo siguiente, que no van a retener menos. No van a retener menos. En la declaración de la renta no estamos obligados, pero deberíamos de haber pagado más. Entonces luego va a venir la agencia tributaria diciendo, mire usted, no está obligado, pero es que porque usted no ha pagado los impuestos correctamente a lo largo del 2017 a través de sus nóminas. ¿De acuerdo? Otro punto importante, cláusula suelo. Cláusulas suelos, efectivamente. Las cláusulas suelo, bueno, pues en este caso el banco va a dar dos posibilidades. Una, que nos den el dinero correspondiente a ese exceso de financiación. Entonces, si nos lo dan en metálico, debemos de hacer una complementaria. ¿De acuerdo? Debemos incluirlo en la declaración de la renta. Pero si ese dinero directamente va a hacer una cancelación anticipada al préstamo hipotecario, ya no, esa cantidad que nos dé el banco no debe tributar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en principio, solamente debemos tener especial atención si el dinero obtenido de las cláusulas suelo no se dedica a cancelación anticipada del préstamo hipotecario. No nos podemos olvidar, por supuesto, de los autónomos. Estimación objetiva. Bueno, la estimación objetiva, comúnmente denominada por todos módulos, bueno, pues efectivamente la Administración tiende a eliminarla. Solamente se van a quedar ya pues los minoristas, los comercios minoristas, los bares, establecimientos que en principio la Administración entiende que es complicado llevar un control de su propia actividad. Por lo tanto, lo que están haciendo ahora es meter unos límites importantes, ¿de acuerdo? En el año 2018 el límite va a ser de 75.000 euros si se realizan facturas y 150.000 si no se realizan facturas. Por lo tanto,
están acotando aún más. Ya hicieron un recorte importante años atrás, quitaron a todo el tema del sector de construcción, el tema de transportistas están cada vez más presionados por los límites, por lo tanto va a haber muy pocos contribuyentes que van a estar en estimación objetiva por módulos. Pues Juan José, yo creo que solamente nos queda ya comentar cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de hacer la declaración y qué recomendaciones les podemos hacer a todos los que nos estén viendo, a todos los contribuyentes que son telespectadores, en este caso contribuyentes desde casa, para que no las cometan en esta ocasión. Bueno, pues los errores que estamos observando en este despacho primero, los datos fiscales debemos de supervisarlos con los datos realmente que tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, los datos fiscales es información que tiene la agencia tributaria que le da a unos terceros, ¿vale? Si esos terceros no han facilitado esa información, no aparecen los datos fiscales. Y en este caso debemos de comprobarlo. Si no vienen los datos fiscales, pero tenemos conocimiento de que efectivamente tenemos esos ingresos, debemos incorporarlos. Por lo tanto, mi recomendación es que no se valide el borrador, ¿vale? Primero, porque no tiene en cuenta la agencia tributaria si tenemos gastos de sindicatos o, por ejemplo, si hemos pagado, por ejemplo, a empresas médicas privadas. Ese tipo de datos la Administración no lo tiene. Tampoco sabe si nos hemos casado, no nos hemos casado, nos hemos divorciado, si tenemos alquiler de vivienda habitual, ¿de acuerdo? Muy importante la deducción por alquiler de vivienda habitual también para menores de 36 años. ¿De acuerdo? Siempre y cuando el contrato esté hecho antes del 1 de enero del 2015. Por lo tanto, mi recomendación es, primero, comprobar los datos fiscales y no dar por bueno el borrador de la agencia tributaria a través de la API de la agencia tributaria o de la renta web. Juan José, pues muchísimas gracias por habernos recibido y sobre todo por aclararnos estas dudas que tanto estarán los segovianos pensando. ¿Dónde puedo acudir? Pues, por ejemplo, a Torquemada Asesores, Juan José, que les resolverán todas sus dudas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y así terminamos nuestro programa de hoy. Disfruten del fin de semana y recuerden que nosotros volvemos el lunes con más de Hecho Magazine. Adiós.